Con Encuadrado, ten el control de tu agenda. Es tan simple como crea, ofrece y vende tus servicios 100% digitales. Ingresando a encuadrado.com, disfruta 30 días de prueba totalmente gratis. Sé el profesional independiente que siempre quisiste ser. Somos la radio que ves en YouTube. Haz clic y suscríbete. Vol Radio. Suena la calidad con gratuidad en Santo Tomás. Nuestra universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica están adscritos a la gratuidad. Santo Tomás, tú puedes. En volradio.cl puedes escuchar y ver nuestra señal online. En volradio.cl puedes escuchar y ver nuestra señal online. En volradio.cl. Todas y todos invitados a sacar la mejor versión de sí mismos. Introspección mental y emocional. Un espacio para conocerte respecto a tus luces y sombras, con toda la gama de grises, con lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo con amor y admiración por lo humano. Iniciamos la sesión. Vol Radio presenta Psico Más, con el psicólogo Sergio Santander, el programa que descubre los rincones inexplorados de la psique y el alma del ser humano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a el programa número 25 de Psico Más. Hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Cristóbal Guerra, doctor en psicoterapia. Lo tenemos aquí al lado. Muy bienvenido, Cristóbal. Nuevamente, tú estuviste en unos capítulos anteriores y ahora te repites el plato. Eso. ¿No por voluntad? Acércate un poquito más al micrófono para que te escuches. Sí, claro. Con gusto estoy acá, voluntariamente. Ah, ya. Ya, qué bueno, gracias, Cristóbal. Bueno, yo creo, antes de comenzar, este tema que está bien interesante porque van a haber varios papás y mamás que van a querer un poco escuchar esta temática y a lo mejor profundizarla, que tiene que ver con el uso de internet en niños y adolescentes. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, ¿sí? Y eso está Encuadrado, esta plataforma que nos permite poder hacer nuestro trabajo y Encuadrado se encarga de gestionar pacientes, Cristóbal, se encarga de enviar las boletas en horarios, recordar a los pacientes que tienen que ir a terapia, y con diversos medios de pago. Entonces es como si tuviéramos un secretario virtual que permite gestionar mejor nuestra labor, porque ¿para qué estamos con cosas? Generalmente los profesionales nos olvidamos hacer la boleta, mandarla, tiene una complicación. Entonces nosotros dedicamos a lo que sabemos hacer y la parte administrativa se encarga Encuadrado. Así que bien Encuadrado. Súper. Y por otra parte tenemos nuestro auspiciador que tú lo conoces bien porque tú trabajas ahí, tú eres investigador de la Santo Tomás, de la Universidad Santo Tomás en este caso, pero Santo Tomás es mucho más grande que solamente universidad, tiene IP, CFT, universidad, ¿no es cierto? Y bueno, está en 13C a lo largo de todo Chile. Además de eso está preparando a los jóvenes para la prueba que se viene ahora en noviembre y bueno, lo pueden hacer a través de la misma página. Así que aprovechen de ver las carreras, hay carreras nuevas que pueden visitar, carreras técnicas. Así que bien, Santo Tomás, gracias por ayudarnos en la vocación de nuestros jóvenes y profesionales del futuro. Eso es, gracias Santo Tomás. Y estimado, entonces vamos a hablar de algo que tú llevas un tiempo ya investigando. No sé cuántos años ya llevas investigando este tema. Desde el 2017 más o menos. 2007 ya lleva una buena cantidad de tiempo. Sí. Sobre el impacto que tiene el internet o estas redes sociales, ¿no es cierto?, en los jóvenes. Y hay una serie de mitos y hay una serie de temas que hay que advertir también de tomar en cuenta. Por ejemplo, decir que el internet, no por usar internet, el usar internet no es malo, digamos. ¿Sí? Claro, hay un bueno, para que la gente en la casa como que sepa lo que yo estoy investigando. Yo investigo hace más o menos 5 años todo lo que tiene que ver con la violencia online. Entonces, en este proceso de estudio hemos hecho hartas investigaciones con adolescentes, con niños, con adultos, en colegios. Y mucha gente piensa eso que tú acabas de decir, como que el internet fuese algo negativo en la vida de las personas. Cuando hablamos de violencia del internet, no solamente hablamos de
personas que acosen, ¿no es cierto? Estamos hablando de contenido que puede ser violento también cuando estamos viendo internet, digamos, ¿sí? O sea, claro, está la violencia más directa como el acoso, como tú bien dices, pero también está contenido violento, imágenes violentas, noticias violentas, Claro. Comentarios violentos a propósito, no sé, de gente que tiene distintos pensamiento político, que le gusta otro equipo de fútbol, etcétera. Entonces, hay harto de eso, de violencia, de lo malo de Internet. Pero como tú bien decías en tu pregunta, el Internet no es malo. O sea, en el fondo sobrevivimos socialmente durante 2 años de pandemia. Nuestros hijos pudieron, si tuvieron la suerte de estar en colegios donde estaba la tecnología, pudieron estudiar, tuvieron la suerte, digo, de tener acceso a esta tecnología, porque bien usada es súper buena, es súper buena. Lo que pasa es que, claro, se tiende a estudiar más desde el peligro, desde el riesgo que hay en Internet. Pero eso ha sido como el beneficio, ¿no es cierto?, de tener Internet, nos ha mantenido comunicados. A propósito de la pandemia, dices tú. Pero también de alguna forma el Internet se viene gestando y se viene usando como una plataforma los últimos 30 años. La historia de Internet yo soy re malo para la historia en realidad, pero Internet se generó en la época de la Guerra Fría, ¿ya? Como un mecanismo de comunicación paralelo. Y después empezaron... Durante los 70, 80 se estuvo ocupando. Antes diría yo, 60, pero bueno, hay que buscar en Internet la fecha exacta. Pero claro, como tú dices, después empezó a ser como una herramienta de las universidades para almacenar información. Pero desde que se masificó, claro, toda la gente tiene acceso a un montón de información, se ha democratizado el conocimiento, niños muy pequeños tienen acceso a contenido educativo, sociales, de entretención, de cultura, uno puede viajar a través de Internet. Entonces son hartas cosas buenas en realidad, ¿no? O sea, piensen que para aquellos, los jóvenes que nos están viendo, o sea, Google, por ejemplo, uno no podría pensar un mundo sin Chrome o Google para buscar algo, ¿sí? Hay otras plataformas también de búsqueda, pero la más famosa es Google, ¿sí? Hace 30 años atrás eso no existía. ¿Te acuerdas? Estaba Alta Vista, habían otras cosas que uno podía buscar. Y claramente o existían estas enciclopedias que vendían puerta a puerta y que uno compraba la enciclopedia completa y tenía ahí un mueble gigante con libros. Eso se redujo a un buscador que está en el celular ahora actualmente, en una tablet, en el computador, ¿no es cierto?, en un iPad, en esos elementos. Y muchos, incluso de los niños actuales y adolescentes, algunos aprendieron a leer incluso a través de estas plataformas. O sea, hay un uso positivo para poder buscar, e incluso algunos padres que han podido apoyar a sus hijos académicamente a través de refrescar un poco conocimiento buscando en Internet. Claro, bueno, y plataformas hay miles, el MAP, las plataformas para manejar, digamos, antes se usaba el Turistel, ¿te acuerdas? Oh, claro que sí. Entonces, claro, hay un montón de cosas que a lo mejor la gente, en la medida que vamos conversando, se va acordando de todas las cosas y que la gente joven no se imagina. Entonces, el mito es, el Internet no es malo, es una herramienta. Y como toda herramienta, si uno la utiliza bien, se transforma en una herramienta útil. Sí. No buena ni mala, útil o no, usada con un buen objetivo, con un mal objetivo. El problema es cuando la usamos equivocadamente, excesivamente, y creemos que Internet es todo, que la vida solo está en Internet. Entonces, es algo en lo que hemos venido trabajando y es súper importante a propósito también de lo que tú dices. Le hemos hablado acá a la audiencia, a los más jóvenes, a los mayores, ya que se acuerdan, y existe esta brecha generacional, ¿ya? Tú y yo, que estamos sobre los 40, aprendimos a utilizar Internet probablemente en nuestros últimos años de universidad. Claro. Entonces, nosotros y mucha gente de 40 para arriba somos inmigrantes digitales. Qué buen concepto, claro. ¿Te fijas? Pasamos de vivir en un mundo totalmente físico, tuvimos que traspasarnos a otro mundo, hicimos un proceso migratorio y nos metimos al mundo digital. Distinto a los jóvenes, los niños de ahora que son nativos digitales. Correcto. Claro. Ellos nacieron con la tecnología. Entonces, pero a nosotros nos pasó un fenómeno parecido con la televisión. Nosotros nacimos con televisión. Correcto. Mientras que nuestros padres, nuestros abuelos no tenían televisión. Correcto. Y la descubrieron, se migraron a la televisión. Bueno, de hecho, muchas de las problemáticas vinculadas a Internet, violencia online, que se estudian ahora, son similares a las que se estudian en los años 80 respecto a los peligros de la televisión, la violencia en la televisión. Entonces, o sea, son aguas conocidas en ese aspecto, digamos. Correcto. Lo que pasa es que por el tema, además de la globalización,
la globalización es como estar aquí y ahora conectado con todo el mundo. Y Internet nos permite eso. Nosotros podemos ver a ver cómo está el clima en Japón, nos metemos y sabemos cómo está el clima en Japón. O sea, como a diferencia de la mundialización antes, que era un poco lo que pasaba con la televisión, es que nos llegaban cosas grabadas, ¿no es cierto?, de otro lugar. ¿Sí? Es como el mundo al instante, y nos llegaban noticias así como de que pasaron hace varios años atrás que se grabaron y teníamos acceso a ese material. Correcto. Ahora Internet es mucho más inmediato en ese aspecto. Bueno, ese es el riesgo. Es un riesgo, sí. La inmediatez, la capacidad de viajar a través de todo el mundo y la capacidad de hacer cosas de forma anónima tiene que ver con los riesgos. Te pongo un ejemplo bien concreto. Nosotros iniciamos el programa tirándonos chistes entre nosotros porque somos amigos, porque nos conocemos hace tiempo. Entonces yo partí desubicadamente tirando un chiste. Claro. ¿Sí? Y tú lo manejas, saliste bien, saliste jugando bien. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque Internet genera lo que se genera. Bueno, lo que yo ya dije quedó en Internet. No tengo cómo ir atrás. Estamos al tiempo real, digamos. Entonces ya no me puedo desdecir. Y otra cosa que se produce en Internet es un fenómeno bien pintoresco que se llama la desinhibición online. A ver, yo creo que la gente en su casa se va a acordar en el periodo de pandemia. No voy a poner nombres porque me puede caer demanda, digamos. Pero, ya, dale. pero los políticos que aparecían desde sus camas en una sesión del Congreso, claro, tomándose una copita de vino, rascándose, ¿no es cierto? Gente que, no sé, las noticias que veíamos que entrevistaban estaban con ropa interior hacia abajo y con camisa hacia arriba. Este niño que se salió, que no sé, cosas que... O que cruzaba la pareja por atrás. Por atrás. Y yo creo que a todos nos pasaron cosas así, porque de alguna forma tenemos la sensación, como tú y yo ahora, que estamos conversando entre amigos, y no, estamos saliendo al aire a través de Internet. Entonces, podemos desinhibirnos, podemos pensar que estamos solos, y no estamos solos. Nos está viendo, esperemos, mucha gente, digamos, pero tenemos una responsabilidad también. Y lo que se sube a Internet, se queda en Internet. Obviamente hay métodos para tratar de rescatar información, pero si uno sube un contenido a Internet, es probable que ese contenido permanezca ahí. Y ese es el riesgo. Entonces, yo desde el tiempo que vengo investigando esto, postulo que el Internet, como tú bien decías, tiene muchas cosas positivas, pero hay que trabajarlo con cuidado porque es una herramienta peligrosa, en cierto punto, si uno no la sabe usar. Tal como puede ser peligroso un taladro, un auto... Un arma. ¿Qué decir? Un arma, eso. O sea, el tema es cómo usarla. Claro que sí. Ahora, tú dentro de las investigaciones que has hecho, ¿cuáles han sido? Porque tú quiero recordar que Cristóbal Guerra es doctor en psicoterapia. Además de esto, tú hiciste un postdoctorado, ¿no es cierto?, en Escocia, uh-huh. ¿Sí? A propósito de las investigaciones que tú estás haciendo. ¿Cuáles han sido algunos de los hallazgos que tú has tenido con esta investigación? Bueno, yo empecé investigando este tema porque yo, como psicólogo clínico, trabajaba atendiendo personas que han sufrido hechos traumáticos, ¿ya? Abusos, básicamente. Y desde el 2014 en adelante, más o menos, 2013, empecé a notar que había mucho abuso online, abuso sexual online, por ejemplo. Y me empezó a llamar la atención que para muchos papás eso no era algo grave, porque no había un contacto físico. Claro. ¿Sí? Como que el abuso solamente se da por un contacto físico. Correcto. En el fondo el papá dice, oye, pero ¿por qué estás tan mal si nadie te tocó? Nadie te hizo algo. Y me empezó a llamar la atención eso, porque yo veía a las adolescentes que sufrían con esta cuestión. ¿Sí? Y ahí empecé a entender, empecé a meter más en la materia, empecé a investigar, y hice esta investigación en Escocia, donde para los adolescentes nativos digitales, no hay una diferencia tan marcada entre el mundo físico, perdón por el ruido, ¿sí?, y el mundo online. Claro. Es el mundo. Y lo que pasa en Internet me marca tanto en mi persona como lo que me marca lo físico. Por ejemplo, si alguien me borra de una red social, causa un impacto porque de alguna forma me desvinculó de su vida o de su contacto. Por lo tanto, tengo una sensación de una pérdida, un duelo, por ejemplo. Correcto. Súper real. A diferencia de nosotros, que somos, como decías tú, migrantes a este mundo digital, y que si alguien nos borra... No nos damos ni cuenta. Claro, ni sabemos. Claro. Nos borró nomás. Pues, sabemos que la persona sigue existiendo, digamos. No nos complica eso. O no necesariamente para llevarlo al mundo de los adolescentes, no sé, con adultos. Si en el fondo, voy a inventar un ejemplo. Si en una pareja se mandan contenido sexual o provocativo unos con otros, y después pasa esto de la porno venganza. Claro.
Se ha sabido harto. Se ha sabido harto y han habido Sí. consecuencias, gente que se ha suicidado por el Claro. tema. Para esa persona es real. Y fíjate lo que pasa. La violencia física, si yo te pego un puñete, te va a doler tu brazo. ¿Ya? Hay un correlato físico. Pero si yo subo una imagen de mi pareja al internet, esa imagen queda presente. Claro. Y esa persona que tiene su intimidad en la web va a ir a una entrevista de trabajo y va a pensar, ¿habrá visto la foto? Entonces, en el fondo, el golpe no llega en el brazo, te golpea el mundo. Claro. ¿Te fijas? Entonces el internet tiene eso, que las cosas se pueden agrandar y como permanecen, generan esta sensación de inseguridad, de decir, pucha, mi intimidad está expuesta. Y eso es súper, hay que tener harto ojo. Uno también cuando te llega un meme y uno lo reenvía, uno también está contribuyendo, sin malas intenciones, pero a que se perpetúe como esa información que para gente es dolorosa. Los famosos memes que se recortan y dejan a las personas con una cara, entonces se vuelve a reenviar. Claro, de repente hay un proceso empático que uno debería hacer y decir, oye, ¿cuál es el impacto que puede tener esto que ande circulando en el medio? Y sobre todo cuando uno redirige también esta información. Que se da mucho que uno, oye, me llegó esto y lo vuelvo a enviar, digamos. Claramente hay una persona detrás de esas imágenes. ¿Sí? Sí, es interesante esta temática. Bueno, hizo uno de los hallazgos que tú pudiste tener, ¿no es cierto? Sí. Tenemos una cápsula que nos envió Betania Cohen. Ella es panelista de Encuadrado respecto a esta misma temática para que lo podamos comentar. ¿Sí? Vale. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de ciberbullying en niños y adolescentes. ¿Dejarías a un niño solo en una selva o en medio de un mall? Bueno, esto es lo que pasa, y peor quizás, en el mundo virtual. Dejamos a nuestros niños y adolescentes solos, rodeados de estímulos y riesgos. No sabemos con quién se contactan, qué cosas están exponiendo, cómo exponen tal vez su vulnerabilidad, su autoestima está en juego. Me pregunto, ¿qué estás haciendo para cuidar a tus niños y adolescentes? Hoy día vamos a hablar de eso en el programa de radio y vamos a poner énfasis en la importancia de la figura del cuidador. Cómo nosotros como adultos tenemos que estar ahí, ojo al charqui, como se dice en buen chileno, observando y enseñándole también a nuestros niños y adolescentes el comportamiento en internet. Es como que le diéramos un arma, una navaja, una pistola. Si van a ocupar estas armas, si van a aprender artes marciales, tienen que aprenderlas con alguien que sepa, sabiendo los riesgos y cómo manejarse y en supervisión, para que le ayudemos a enfrentar también los desafíos emocionales de todo este mundo virtual, líquido, difuso, donde necesitan una guía de un adulto para que los acompañe a transitar estas dificultades de las épocas de hoy. Bueno, gracias Betania, y panelista de Encuadrado. Bueno, un poco lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles serían las conductas de riesgo? A propósito de lo que nos plantea Betania, ¿cuáles son las conductas de riesgo riesgo está que puede suceder algo, ¿no es cierto? Algo perjudicial para nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con Betania en lo que dice, porque Internet es como una selva, y las selvas no son ni buenas ni malas. Hay recursos, sí, pero hay peligro. Entonces, Internet pasa lo mismo. Ya hemos hablado de las posibilidades que nos da, pero los riesgos, por ejemplo, el mayor riesgo que se ha estudiado con niños, adolescentes, es el contacto con desconocidos. Porque en Internet cualquier persona puede hacerse pasar por otra. Entonces, conductas de riesgo, por ejemplo, darle datos que, obviamente, visitar páginas con contenido inapropiado. No estoy hablando solamente de páginas sexuales en los adolescentes. Páginas de apuesta, páginas de descarga ilegales de películas, donde el riesgo está desde que te entre un virus y te robe las contraseñas de las tarjetas de crédito, hasta que venga un acosador o un estafador virtual, y si eres niño, trate de engañarte, haciéndose pasar por un menor de edad y empezar a... Por un youtuber famoso, sí, ha pasado, sí, por un amigo, ¿cierto? Porque tienes tu cuenta de Facebook o de Instagram no privada y más o menos te estudian tu red y te investigan. Y básicamente, bueno, eso, para dar información. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones que muestran que cerca del 70% de los adolescentes de enseñanza media chilenos han aceptado solicitudes de amistad de gente que no conocen en persona. Oh, qué grave, 70%. 70%. El 13% ha enviado fotos
comprometedoras en contenido como esto que se llama sexting. Sí. 13%. Está súper como común en adolescentes. Está súper común, y pese a que hay aplicaciones de que tú envías y la foto se sale, después la otra persona la ve y se borra, la persona le saca un pantallazo y está. Y la tiene. Y la tiene. Entonces, no hay que hacerlo, no sé, yo no soy quien para decir si hay que hacerlo o no. Yo estoy diciendo que hay riesgos. Exacto. Que hay riesgos, ¿te fijas? El dar datos personales, tu correo electrónico, tu teléfono. Entonces, la mayoría de los riesgos que se ha estudiado tiene que ver con eso. Y con no hacer el link entre lo que está pasando online, porque yo creo que no es peligroso, con mi red de apoyo en el mundo offline, en el mundo fuera de internet. No contarle a mis papás cuando tengo una imagen o una problemática en internet. No contarle a mi papá que una persona me está escribiendo, me está acosando, ¿sí? El 37% de esta misma muestra de jóvenes cuenta que adultos se han hecho pasar por menores de edad para tener alguna especie de coqueteo con ellos, por ejemplo. Claro. 30 y tanto, 37%. Súper alto. Entonces, la mayoría de los jóvenes no lo cuentan, se lo callan. ¿Por qué? Y ahí también tiene algo que decía la panelista, porque tienen miedo que los papás los castiguen, les quiten internet. Y un joven sin internet es un joven aislado del mundo. Exacto. O sea, es el valor que tiene ahora internet. Nosotros lo vemos como una herramienta más de trabajo, ¿no es cierto? Pero también hay personas que tienen nuestra edad, que son mayores, que lo tienen como un vínculo social. Correcto. O sea, tú lo apartas del mundo. A propósito de la pandemia, hay muchas personas mayores empezaron a usar las redes sociales justamente para estar conectados con su familia. Pero los jóvenes es parte de la vida de ellos. A propósito de lo que decías tú, de que está la vida real, que es la tangible, y esta vida que es virtual, realidad virtual. Y pero ojo, te cuestiono ese concepto. Antiguamente se pensaba que era virtual, ahora también es real. Ya no es virtual. Y que trato de hacer como la distinción okay, entre lo virtual y lo real, claro. En lo digital y lo análogo, ¿sí? Y esto es análogo, ¿sí? Sí. Pero lo que como están viendo ustedes es digital. Correcto. Pero igual ¿sí? es real. Pero es real. Sí. Es real. Pero la realidad tiene que ver justamente cómo nosotros visualizamos el mundo. Correcto. Y los jóvenes de ahora lo perciben como real. Sí. Nosotros no es tan así, no todos, digamos, porque vivimos la otra experiencia. Claro, pero igual ha cambiado. Nosotros migrantes claro. hemos migrado. Claro. Y ya hablamos este mismo lenguaje, digamos. Y nuestras reuniones online ya son reuniones reales. Claro. Nos sacan la vuelta. Claro. Y las tareas son reales, las que salen de esas mismas reuniones, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, sí. Lo tenemos claro. Sí. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esta victimización online? Bueno, son consecuencias, como recién decíamos, reales. Sí. Son consecuencias reales. Por lo tanto, hay un impacto en nuestra salud mental real. Las personas que sufren violencia online, sufren las mismas consecuencias psicológicas que las personas que sufren violencia fuera de internet. ¿Sí? Estrés postraumático, depresión. Es real, o sea, en el fondo es real. Tan real como que la estafa telefónica o la estafa online igual te va a robar tus fondos. Exacto. Así de real. Entonces las consecuencias emocionales también sufren. Y eso es algo que yo creo que hoy en día los padres lo tienen mucho más claro que hace 15 años atrás o incluso hace 10 años atrás cuando yo empecé a estudiar este fenómeno. Hay más conciencia. Ahora, lo que los padres tienen que trabajar, también lo comentaba la panelista, es bueno, ¿qué hacemos nosotros como papás? Porque si mi autoridad va a ser únicamente quitarle el internet, quitarle la herramienta, sacarlo de la selva, ponerlo en una burbuja, probablemente mi hijo no me va a contar. Y va a ser peor, porque va a seguir interactuando en la selva sin mi supervisión. Entonces esa es una tarea que tenemos como papás también importante. Claro, pero ahora, ¿qué papás pueden tomar más conciencia de esto? Son los papás que están de alguna forma informados y conectados con el tema del uso de internet o de este mundo digital. Pero hay padres, mamá y papás, que no saben mucho de esto, ¿sí? Por un tema generacional, por un tema de recursos, por un tema de interés, ¿no es cierto? Y esto lo ven como un mundo lejano, es un aparato que está usando, pero no saben la puerta que abre, digamos. ¿sí? Sí. Y en eso también hay una responsabilidad por parte de los padres o cuidadores, ¿no es cierto?, de niños y adolescentes en qué significa esto, y para eso tienen que informarse. Y si no saben, formarse. Correcto, eso es una responsabilidad importante. Hay un proyecto internacional que se llama Kids Online, que ha hecho algunas investigaciones acá en Chile, Kids Online Chile, Kids Online Escocia, y más o menos apuntan a eso. Lo importante es que los padres
asumamos esta responsabilidad y nos informemos para conocer cuál es el mundo físico o virtual que están habitando nuestros hijos. Y es un deber nuestro. Los datos de investigaciones muestran que esta brecha generacional se ha ido acortando. Ya cada vez más son los padres y las madres que conocen el Internet, ¿sí? Hay otras generaciones que ya se quedaron detrás, ¿cierto? Pero hay un deber. Y si yo como padre estoy fuera de Internet y no me pude conectar, efectivamente me va a costar más proteger a mis hijos. Ahí yo debería buscar apoyo en alguien que sí pueda hacer ese rol de supervisión. Estoy hablando de un hermano mayor, una prima, mi hermana chica que conoce más de Internet que yo, pero tengo que conocer. Y es súper importante eso, porque tal vez uno puede pensar que las generaciones jóvenes son más expertas en el uso de la herramienta, pero no son más expertas en las problemáticas de la vida. Y las problemáticas dentro de este aparatito son las mismas que las problemáticas fuera del aparatito. Entonces, te puede ver superada por esas problemáticas si no tienes esta experiencia de cómo manejar las problemáticas. Tu experiencia de vida. Y en eso los papás no podemos renunciar a esa experiencia de vida que tenemos para, aunque nos cueste la tecnología, tener un espacio de diálogo con nuestros hijos. O sea, esto es un canal. Las problemáticas siguen siendo las clásicas. Ella hablaba de bullying, por ejemplo. El bullying ha existido siempre, pero el bullying se mutó acá. Se llama ciberbullying. Ciberbullying. Las estafas han mutado del cuento del tío al cibercuento del tío. Sí, ¿te fijas? claro que sí. La extorsión sexual ha mutado desde que te llegaba el sobre a los políticos con la foto a que te llegue un WhatsApp con la foto, a la sextorsión. Claro. Entonces, muta. Y nosotros como adultos sí somos más expertos. Tenemos que establecer un diálogo con los hijos, que ellos son más expertos en el uso de la herramienta, saber qué botones apretar, y uno es más experto en la vida. Hay que hacer un diálogo. Qué bueno. Qué interesante. Estamos conversando con el doctor en psicoterapia, Cristóbal Guerra, investigador de la Universidad Santo Tomás. Vamos a ir al segundo bloque y vamos a plantear prevención, rol de los padres. Vamos a continuar un poco en esa conversación y también mito y realidad. ¿Sí? Vamos a los comerciales y volvemos. Con Encuadrado, ten el control de tu agenda. Es tan simple como crea, ofrece y vende tus servicios 100% digitales. Ingresando a encuadrado.com, disfruta 30 días de prueba totalmente gratis. Sé el profesional independiente que siempre quisiste ser. Esto es Vol Radio. Historias de innovación social. Una solución justa. Estamos estudiando técnico en educación parvularia en Santo Tomás. Nos contaron historias reales de adultos mayores que fueron discriminados y teníamos que convertir esas historias en cuentos infantiles. Era todo un desafío porque era un proyecto social muy innovador, distinto a lo que conocíamos. Cuando llegó el día de compartir nuestro trabajo con los niños, fue alucinante. Somos estudiantes, pero al mismo tiempo estamos siendo protagonistas del cambio. Siempre estamos contigo, para que en historias como esta, tú puedas ser protagonista. Admisión 2022. Santo Tomás, tú puedes. ¿Perteneces a una familia multiespecie? ¿Eres de los nuestros? Te invitamos a que formes parte del programa Animalízate, cada martes a las 18 por Vol Radio. Somos la radio que ves en YouTube. Suscríbete. Vol Radio. Recarga energías, llena tu copa y acompáñanos. Eres parte de After Office por Vol Radio. Empodera tu mejor panorama en Vol Radio. Estás en Psico Más con Sergio Santander, el programa que descubre los rincones inexplorados de la psiquis y el alma del ser humano por Vol Radio. Empodera tus sentidos. Hola, seguimos en el segundo bloque de Psico Más, del programa que habla sobre las temáticas psicológicas y de salud que le interesan a muchas y a muchos. Estamos hablando de nuestros jóvenes, estamos hablando del uso de Internet en niños y adolescentes. Hemos hablado sobre el impacto que tienen. Hay una cosa que me quedó dando vuelta. Cristóbal, psicólogo, doctor en psicoterapia, investigador de la Universidad Santo Tomás, que ya lleva harto tiempo investigando esta temática, y que tiene que ver con este tema de no perder de vista
que para los jóvenes y también para nosotros, nuestra generación, las problemáticas que se generan en este aparatito, que puede ser más digital, la viven como si fuera análogo, ¿sí? Como si fuera aquí y ahora, como si esta es la realidad, ¿sí? Es realidad, por más que sea una pantalla, es realidad. Y no perder de vista eso, porque a veces uno le puede bajar el perfil. Pero si es un problema que tiene por internet nomás, no es un problema tan grave, ¿sí? Déjate de conectarte a esa cuestión y vive la vida real, ¿sí? Pero esto es real, ¿sí? Ya, entonces hablamos de los niños, que a lo mejor puede ser mucho más sencillo con los niños de poder controlar el tema, porque ¿para qué estamos con cosas? El internet y estos aparatos, las iPads, las tablets, a los padres que estamos siempre trabajando, padres y madres que estamos siempre trabajando, nos facilita la vida porque le pasáis esa pantallita y el niño se entretiene, la niña se entretiene en eso y no tenemos y podemos dedicarnos a trabajar, digamos, ¿sí? Que es un poco también lo que nos pide este mundo, ¿no? Es el chupete moderno. Es el chupete moderno, qué buena, qué buen concepto. Pero también hay una problemática que sucede con los jóvenes, con los adolescentes, que están en la etapa del ciclo vital donde ellos están explorando, están descubriendo, tienen sus secretos, ¿sí? Hay un tema de la sexualidad que están explorando también. Y muchas veces hay cosas que nosotros no le contábamos a nuestros papás cuando estábamos en este proceso, ¿no es cierto?, en este periodo. Y ahí se vuelve más complejo porque los adolescentes no son tan fáciles de leer, ¿sí? Más si no estamos tan presentes en su mundo, digamos. Me refiero en su mundo, en las temáticas que a ellos les interesan. Y ahí hay una brecha generacional y podemos buscar varias explicaciones. ¿Cómo adentrarnos en ese mundo que es bastante complejo? Y yo sé que tú estás investigando también en esa área. Es súper complejo. Es súper complejo y es como para largo porque, a ver, para responder tu pregunta yo pienso en dos escenarios. Dale. Un escenario ideal. Un escenario ideal que siempre estamos lejos de ese escenario ideal, sí, pero probablemente para las personas que tienen hijos chicos en este momento puede servirles lo que yo les voy a decir. Que en el fondo, con un colega que en otra oportunidad lo vamos a invitar, que es Edgardo Toro, que es un trabajador social, estamos trabajando este tema fuerte desde distintas miradas. Y hemos llegado a la conclusión de que lo óptimo es seguir el principio de autonomía progresiva. ¿Cómo es eso? El principio de autonomía progresiva significa que el rol de los padres debe ir adecuándose a la etapa de crecimiento de los niños. Bien simple, con mayor control y supervisión cuando son más chiquititos y dándoles un poquito más de autonomía o de libertad en la medida que son más grandes y, ojo, responden. Este principio de autonomía progresiva es clave para todo proceso de crecimiento, para manejar, para consumir alcohol cuando ya son más adolescentes y llegando a la etapa de adultez, para el sexo, para tomar sus propias decisiones. Siempre está este principio de autonomía como algo óptimo, en la medida que cumplen. Claro, como etapa uno va de alguna forma permitiendo y eso tiene que ir de vuelta con un cumplimiento. Claro. Entonces, eso parte porque los papás tomen esa responsabilidad y digan, esto no es un chupete, tengo yo que regular qué ve, qué no ve, conocer las claves de los niños chicos, ver quiénes son sus amigos, control. El control no es malo. Ahora, el control solo el control no es lo bueno. Claro. Lo que hemos investigado ahora precisamente con 2 grupos de tesis de la Universidad de Santo Tomás, hemos encontrado que los mejores resultados en términos de prevención se dan cuando ese control va acompañado de apoyo. Control más apoyo. Controlo lo que haces, pero a la vez te escucho, entiendo tus argumentos, veo qué te pasa, me preocupo por ti. Control solo se traduce en te castigo, te quito el internet. Sí, estoy pensando en el concepto, por ejemplo, de los padres autoritarios y los padres con autoridad. El padre autoritario, no sé, a todos nos pasó en algún momento, que era como, papá, ¿por qué no puedo hacer esto? Mamá, ¿por qué no puedo hacer esto? No, porque yo lo digo. Eso es autoritario. Pero si me explica por qué no, tienes que hacer esto porque así, cuidado con llegar tan tarde, porque es peligroso, te puede pasar esto, aunque no esté de acuerdo, pero uno puede entender que hay una razón detrás de eso y no solamente algo a priori, no sé, que se le ocurrió a mi papá o a mi mamá o a mi cuidador que no lo haga, ¿sí? Un poco en esa línea, ¿no es cierto? Es exactamente esa línea. Estamos hablando en términos ideales. Sí. Ahora, esto, insisto, repito, cuando tenemos niños chicos, podemos empezar a hacerlo, asumiendo la responsabilidad, poniendo el tema sobre la mesa. Ahora, eso también pasa porque los papás nos tenemos en la mesa con el teléfono.
Qué buen ejemplo eso. ¿Te fijáis? Que estemos en la mesa dispuestos a comunicarnos. Sí. Sí, y ahí uno de repente debe ser súper autocrítico de eso y decir, no, si yo tengo que dar el ejemplo de alguna forma. Mostrar que claramente en la mesa hay una instancia para comunicarnos, dialogar, disfrutar la comida y no estar, por ejemplo, trabajando con el celular encima de la mesa. Que se ha vuelto muy común, sobre todo porque nos quedó de la pandemia muchos. Correcto. ¿Sí? Y si tú te fijas, eso tiene que ver con los balances. La otra recomendación para aquellos que tienen niños chicos y en general es balancear todo exceso de actividad, de uso de la herramienta. No puedo estar todo el día conectado a la herramienta. La idea es que tratemos de lograr que nuestros hijos sean expertos en Internet, pero además sean expertos fuera de Internet. ¿En qué? En hacer un deporte, en ser capaces de ir a comprar, en desarrollar habilidades, en poder hablar cara a cara con otros, en poder mirar a los ojos a otras personas, en poder hacer preguntas, en poder bailar, saltar, correr, tocar un instrumento, que tengan una vida balanceada. Y para eso también nosotros tenemos que generar esa instancia, implica trabajo. ¿Sí? Claro, porque yo como padre estoy trabajando a lo mejor desde la casa aún, o migré mi forma de trabajar, ¿no es cierto?, una forma de trabajar virtual, y yo estoy preocupado por mi hijo que está metido en pantallas mucho rato y yo determino, no, ¿sabes qué, hijo? Desde ahora va a estar solamente 2 horas y el resto de la hora ve tú qué haces. Pero a mí me ve que sigo conectado trabajando todo el día en lo mismo. Correcto. Y cuando salgo me comunico con otras personas por ocio, a lo mejor, y sigo metido en el celular. O sea, no estoy dando el espacio ni el ejemplo ni mostrándole otras posibilidades a mi hijo o a mi hija, ¿no es cierto? Correcto, eso es un punto. Ahora, pasa por un proceso, no es algo que, y ahí me voy a poner en el escenario de cuando las cosas no son ideales. Claro, porque una cosa es la maqueta o lo que dice el libro, claro, y otra cosa es la realidad, es la realidad, con sus matices, ¿no es cierto? Correcto. O sea, yo insisto que podemos tener, si tenemos esto claro desde el principio de nuestra crianza con nuestros hijos, podemos ir orientando, y obviamente de repente vamos a tener dificultades, pero los jóvenes que tienen padres balanceados, que hacen esto de la autonomía progresiva, que equilibran el control con el apoyo, que incentivan a hacer otras actividades también, son los que tienen mejor resultado. Ahora, si estamos acá, nos están escuchando papás, mamás que tienen hijos adolescentes, que ya están con problemáticas en Internet y nunca se sentaron a conversar con ellos de este tema, no sé si van a tener tanto éxito al decirle, hijo, conversemos. Porque no está hecho el ritual de poder conversar. La relación. Claro. ¿Sí? Podrían intentarlo, podrían negociar. Hijo, ¿cómo te puedo ayudar? Hijo, ¿qué es lo que te está pasando? Si yo a un hijo de 17 años, ahora que no le he pedido nunca, le digo, oye, dame las claves de tus cuentas y una intromisión a su privacidad. Autonomía progresiva, ¿no? ¿Cierto? Estamos hablando. Y en esos casos los papás, las mamás se pueden desesperanzar. ¿Qué hago? No hay respuesta. Estos psicólogos de la radio me están dejando sin respuesta. Bueno, busca ayuda. Claro. Busca ayuda, porque en el fondo cuando llegamos a un nivel de que la problemática yo no la estoy pudiendo manejar con mis propias herramientas como papá o mamá, busco ayuda en el colegio, ir a algún profesional, como comentaba la panelista, pedir ayuda, tal como en cualquier problemática. Si yo tengo problemas con mi hijo porque está consumiendo alcohol y es menor de edad y yo no lo puedo manejar, ¿qué hago? Pido ayuda. Si tengo problemas porque mi hijo se está arrancando en la casa y me está robando el auto y está corriendo riesgo en la noche y yo no lo puedo manejar, ¿qué hago? Pido ayuda. Si en el fondo es algo que también tenemos que aceptar, ¿ya? No todo lo vamos a poder resolver nosotros solos. Ahora, hay un concepto que va transversal a esto y que claramente que tiene que ver con la calidad de la comunicación que tengamos con nuestros hijos, ¿sí? Si la calidad de la comunicación es fluida y uno puede evaluar qué tan funcional es el Internet o el uso de estas plataformas en nuestro hijo, o sea, le va bien en el colegio, vemos que no solamente es la única actividad que realizan, hacen deporte, pero sí socializan mucho a través de eso, es parte de la modernidad, es parte de la era que le tocó vivir, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que en pandemia mi hijo armaba grupos de juego, que no podía jugar con sus amigos, terminaba la clase virtual, porque tenía, como dices tú, tenía la ventaja de poder tener acceso a la clase virtual, y decía, oye, juntémonos a jugar en un juego del celular o en algo así, con chat abierto. Yo escuchaba cómo jugaban sus compañeros, cómo hablaban, cómo comentaban, y era un ejercicio bastante interesante porque éramos parte de ese mundo, digamos, y podíamos orientarlo en algunas cosas que aparecían, en peleas, en cosas así, y eso permitía que nuestro hijo nos pueda contar las cosas, ¿sí? Pero porque estaba el escenario y se trataba de hacer lo más natural posible, ¿sí? Ahora, que eso cambió,
que volvimos a la presencialidad, eso sigue pasando, digamos, se sigue conectando, pero eso es parte de su ritual de socialización, porque no pueden juntarse todos los días a estar con todos sus amigos, pero sí la tecnología lo permite actualmente. Sí. Y es como tú dices, son los tiempos modernos. En el fondo, también con ese ejercicio de juego, los niños se están preparando para sus trabajos para los desafíos del futuro, trabajos del futuro. ¿Sí? Están desarrollando habilidades para los desafíos. Y requiere un niño que no maneja tecnología, va a tener menos oportunidades en la universidad, en el colegio, porque está todo online. Yo hoy día, con mis hijos yo converso. No crean que yo no tengo estas conversaciones y que en mi casa está todo perfecto. También tengo las mismas dificultades. Regular los horarios, conversar, escuchar, negociar. Exacto. Y yo veo, por ejemplo, cuando estudian. Yo estudiaba con apuntes, con el libro, con el Icarito, ¿te acuerdas? No, yo era más joven, no lo sé. No voy a responder a esa provocación. Sí, lo sé también. Arte Chrome, no Arte sé también. Chrome, Sí, bueno, recortadas. Hoy en día está todo en el fondo tienen guías online, y están en el sistema Class, no sé qué, en la universidad. Classroom. Entonces, claro, si yo les exijo que estudien a la antigua y les corto internet, bueno, se quedan sin la información oficial. Van a sacar un 1. Ya no es la agenda, claro, se van a sacar un 1. Entonces, los papás también tenemos que entender que no podemos restringir el internet, a no ser... En Estados Unidos están los Amish, no sé si... Estas personas que se quedaron a la usanza del 1800. Claro, sí, no usan la tecnología, digamos. No usan la tecnología, sí. Ya, bueno, están en una burbuja, es una forma de vida, no la vamos a cuestionar. Pero son pueblos completos que funcionan así y sobreviven dentro de su burbuja, digamos. Dentro de ellos. Yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos para nuestros hijos? Puede que sí, no sé. Pero no vamos a jugar. También en la cultura norteamericana ellos son gigantes y se pueden permitir esas cosas, digamos. Nosotros acá somos, al ser un país más pequeño, claro, y mucho más permeable a lo económico, a lo social, para poder subsistir como sociedad, digamos, necesitamos estar más conectados. Correcto, sí. Entonces, eso es bueno porque parte de este bloque, como la parte final de este bloque, porque nos vamos acercando al final del programa, este tema da para mucho, ¿no es cierto? Sí, es un tema que a veces los padres, y yo también me involucro ahí, nos alejamos un poquito porque requiere compromiso, requiere tiempo, entonces, y requiere entrar en aguas que son complejas, porque hablar de los tiempos de internet y va a ser seguramente una conversación no tan agradable con nuestros hijos cuando la tengamos que tener y poner las normas. Pero también es bueno hablar de esto porque habla del mito y realidad. Por ejemplo, ¿a qué edad, es una pregunta que me han hecho varias veces, ¿a qué edad es bueno pasarle un celular, por ejemplo, a un niño? Oh, qué difícil la pregunta. ¿Podemos terminar el programa acá, no? No, es que justamente cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando lo mismo. Estaba pensando lo que te voy a responder ahora. Yo creo que tú y yo tenemos súper claro, y ojalá la gente en sus casas también, que hoy día no hemos tratado de dar recetas. No. Haga esto otro. Sino que hemos tratado de dar algunos elementos para que ustedes adapten lo que estamos conversando a su propia realidad, porque todos los niños son distintos. Todos nosotros, todas las personas somos distintas, todas las realidades son distintas. Entonces, si tiene dudas, asesórese, ¿sí? Entonces, yo te voy a decir lo que hice yo. Dale. Yo a mi hijo le pasé el celular, ¿cuánto? A los 2 años. Le pasé una tablet. Y le bloqueé todas las cosas que tienen que ver con adultos. O sea, tenía todas las plataformas que eran kit. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente plataformas que obviamente yo las miraba antes de entregárselas. Uh-huh. Resultado, mi hijo aprendió a leer a los 2 años. Claro. Solo. Con esto, poco yo alfabético, Uh-huh. Aprendió a jugar con eso. ¿Sí? Acto seguido, a los 4 años ya tenía su celular. Claro. También controlado. ¿Sí? Entonces, si yo me respondo yo mismo esto, al final, más que la edad que se le puede entregar al celular, es cómo yo me voy a involucrar, ¿no es cierto?, en estar viendo los contenidos que puede ver, digamos. Yo le pregunté al oftalmólogo, hace poco llevé a mi hijo al oftalmólogo, y le pregunté si le hacía muy mal estar con pantallas muy seguido, o sea, el computador cuando hace sus tareas, el PlayStation cuando está viendo la tele, el juego del celular. Y me dijo que no hay problema a la vista, porque finalmente no hay ningún estudio que diga que estas pantallas afectan la vista. Correcto, sí. Entonces yo estaba con mi hijo al lado. Sí. Y mi hijo me quedó mirando y me dijo, ¿viste, papá? Claro, pero ahí lo que tú utilizaste fue el control. Exacto. Tú controlaste cuál era la supervisión más que control, supervisión. Supervisión. ¿Sí? Entonces, si a eso le sumamos, ¿cuántas horas tú le permitías el uso de internet? ¿En qué horario? Claro. No es lo mismo a las 4 de la tarde que a las 7 de la tarde. Exacto. Yo también he conversado con neurólogos y neurólogas al respecto y dicen, bueno, ojo, porque alteraciones, si están hasta las 12 de la noche. Con pantallas azules, problemas para dormir, no sé, todas esas cosas que también correcto, se hablan, ¿sí? Entonces, ya, en función de tus características, lo manejaste. Exacto. Pero yo, por ejemplo, que soy menos tecnológico que tú, yo no sé cómo bloquear eso. Probablemente si yo te copio tu técnica,
voy a ser irresponsable porque yo no tengo las habilidades tecnológicas que tienes tú para supervisarlo bien. ¿Te fijas? Ahora, lo que sí, un dato de una de las investigaciones que nosotros hicimos es que evaluamos que a edad más temprana de uso de Internet había más conductas de riesgo en la adolescencia. Perfecto. De hecho, de otras palabras, los adolescentes que más conductas de riesgo ejecutaban cuando eran adolescentes, contacto con desconocidos, todo lo que hablamos al inicio, eran aquellos que habían empezado a utilizar Internet con poca supervisión a muy temprana edad. Claro. Con poca supervisión. Porque le tienen menos miedo a lo mejor. Porque son más temerarios. Claro. Creen que se las saben todas. Claro. ¿Sí? Entonces, habían dos perfiles de jóvenes con conductas de riesgo. Los que eran temerarios, que creían que se las sabían todas, y aquellos que buscaban afecto a través de Internet. Claro. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿qué edad? Va a variar, pero tiene que ser control, supervisión, apoyo, comunicación, tiene que estar en ese. Y en ese escenario, bueno, busquemos una edad óptima. Ahora, el Internet tampoco es todo nada. Perdona a lo mejor que me estoy alargando. No, está bien, súper. Pero el Internet no es te paso el Internet. Toma. Te paso bueno, todo, ya te lo paso ahí. Todo, claro. No, yo puedo hacer lo que hiciste tú. Pasar con suelto filtro, pasarlo un poquito y pasándolo de a poquito. ¿Sí? No es lo mismo hacerle una cuenta de Facebook a un niño de 2 años que tenga acceso ilimitado o pasarle mi tarjeta de crédito online para que compre lo que quiera por Amazon. Que lo he visto. Yo también lo he visto. Sí. Que se han llevado sorpresa a los papás realmente comprando un juego así que costaba el sueldo. Sí. Autonomía progresiva, cuando son chiquititos, bien acotados, en tiempo, en acceso, y la medida que van respondiendo, creciendo, podemos ir ampliando la libertad. Qué bien. Bueno, yo espero que más que consejo es abrir la temática, poder que ustedes lo puedan revisar qué están haciendo, buscar la forma de poder comunicarse mejor con nuestros niños, nuestros jóvenes. Una de las cosas que yo hago generalmente cuando me toca conversar con padres es preguntarles cómo se informan, cómo se acercan a lo que están haciendo su hijo en este espacio virtual. Se integran, hay una consulta así como investigativa, así como de saber qué están haciendo, o es como tratar de entender y comprender cómo está este mundo, qué están haciendo. Hijo, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué te cuenta ese youtuber? O sea, a lo mejor aprenderse los nombres de los youtubers, porque eso también hace que se acerquen a los niños. Sentarse a verlos juntos. Yo hago mucho eso, o juego algunos juegos que estás jugando y veo los contenidos también y trato de explicarle cuando hay algo que aparece que a lo mejor no lo entiende, o le pregunto, ¿cómo tú estás entendiendo esta imagen que estás viendo acá? ¿Sí? Y eso permite que de alguna forma uno pueda generar equipo y tema también de conversación afín, ¿sí? Porque a veces uno se ve un poco distante, sobre todo con temas de la música, con temas del arte y con tantas temáticas que surgen ahora y que son diferentes a las que nosotros vivimos. Sí. Como nos pasó a nosotros con nuestros padres también, pero no era en un mundo tan rápido como es actual. No, es mucho más rápido. ¿Sí? Ahora, eso requiere tiempo, lo que tú haces requiere tiempo. ¿Sí? Y requiere tiempo, y en la medida que los niños crecen nuevamente, requiere también ver si el otro también quiere hacerlo. Porque a veces el adolescente te va a decir, papá, déjame solo. Entonces, claro, ahí hay que también... Hay que respetar y evaluar si es que uno necesita apoyo. Porque a veces las cosas se complican. ¿Sí? La cosa no, como tú decías, no sé si lo dijiste de esta forma, pero otra cosa es con guitarra. Acá tenemos la maqueta como más del estándar, pero bueno, cada realidad es distinta. Bueno, gracias Cristóbal Guerra, doctor en psicoterapia, investigador de la Universidad Santo Tomás. Te doy las gracias por haber estado acá, por haber comentado estas cosas. Yo creo que todas estas temáticas siempre permiten poner temas sobre la mesa y conversarlo, y esa es la idea de este programa. Así que agradecido y nos vemos en un próximo capítulo de Psico Más. Chao, chao. Chao, gracias. La sesión ha terminado. Activemos nuestros mecanismos de defensa. Hagamos la tarea para casa. Reflexionemos y prepárese para el próximo viaje al fondo del abismo psíquico. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Vol Radio presentó Psico Más, con el psicólogo Sergio Santander. El programa que descubre los rincones inexplorados de la psique y el alma del ser humano.
Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Vol Radio. Historias de aprendizaje en contextos reales. Distinto es vivirlo. Aquí también noté algo que me impactó mucho. Te llevan a aprender en el mundo real, ahí, en terreno, donde pasan las cosas. Así estoy construyendo mi futuro y conquistando mis sueños. Siempre estamos contigo, para que en historias como esta tú puedas ser protagonista. Matricúlate en Santo Tomás. Hazlo de forma 100% online en tupuedes.cl o en una de nuestras sedes. Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Tú puedes. Con Encuadrado, ten el control de tu agenda. Es tan simple como crea, ofrece y vende tus servicios 100% digitales. Ingresando a encuadrado.com, disfruta 30 días de prueba totalmente gratis. Sé el profesional independiente que siempre quisiste ser. En bolradio.cl puedes escuchar y ver nuestra señal online. En bolradio.cl puedes escuchar y ver nuestra señal online. En bolradio.